Bien, chicos, ya hicimos el repaso. No, Pablo, porque ya nos metimos en la clase, me hubieras preguntado antes. Después el sábado la vemos. Eh, una vez finalizado el repaso, vamos a meternos de lleno con los elementos particulares de la demanda civil. En lo que hace a los rubros de daños, chicos y chicas, yo les pido por favor que miren el video de Marcos. No porque me dé fiaca explicarlo ahora, sino porque Marcos lo explica de manera impecable y es algo relativamente complejo. Entonces, por favor, préstenle atención a la charla de Marcos y ustedes también tienen un trabajo que les dejé de Revista La Ley, donde está la clasificación de los rubros de daños y la cantidad de variantes que puede llegar a tener según el tipo de resarcimiento que se esté buscando. A grandes rasgos, para no dejar el tema descalzo si es que no miran el video. Este es el punto de toque entre el derecho civil y el derecho procesal, ¿no? Porque la demanda civil es un acto, o sea, es de la materia procesal, eso no queda ninguna duda. Ahora, la elaboración del capítulo de las pretensiones, donde uno clasifica los daños, eso necesariamente viene de lo que ustedes han visto en Derecho Civil 2 o Privado 2, según el plan de estudio que hayan tenido. Entonces no nos queda otra que leer Código Civil. Y ahí ustedes se van a encontrar con que los daños son de dos tipos, patrimonial o extrapatrimonial. Bajo el régimen del Código de Vélez-Sarsfield se hablaba de daño moral. La verdad es que no era muy feliz la designación. Celebramos que el código haya cambiado en ese sentido y hoy se le llama extrapatrimonial. ¿Por qué digo que no era muy feliz? Porque en realidad la referencia a lo moral es media difusa, ¿no? No se entiende bien lo que quiere decir. Se hablaba de las afecciones legítimas, no sé, medio zaraza. Hoy por hoy, bajo lo extrapatrimonial, se comprende un montón de cosas que antes no entraban por esto de lo moral, ¿no? Que hablaba el Código de Vélez. Como por ejemplo, ¿qué? Fíjense que entra, por ejemplo, el menoscabo al proyecto de vida, cosa que no, en la teoría clásica por ahí había que hacer un poco de esfuerzo para meterlo. Todo lo que tiene que ver, esto sí, ¿no? Va en línea con el daño, con el viejo daño moral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la agresión a los sentimientos, con el menoscabo en las vivencias. Es medio jodido explicarlo en abstracto, pero ustedes imagínense una persona que resulta dañada en el cuerpo, ¿no? Imaginemos que tiene una dolencia en la columna, que le impide levantar peso. Entonces, esa persona no va a poderle hacer más upa al hijo, o ayudarlo, no sé, a subir a un tobogán. Y eso ciertamente que es un daño extrapatrimonial, porque no está menoscabando la capacidad para producir bien. Entonces está buena la denominación moderna, porque lo desliga de lo moral, de lo ético, que siempre es medio difícil de hacer, y lo lleva a un resarcimiento del daño que no tiene nada que ver con la capacidad para producir dinero, que obviamente es indemnizable y no tiene nada que ver, porque trazando una línea del otro lado, lo que tenemos son todos los menoscabos en la capacidad de producir bienes y servicios. Y ese es el daño de carácter patrimonial. Si ustedes miran el video de Marcos, van a ver que incluso habla de la privación de uso como una variante del daño extrapatrimonial, aun cuando los abogados y abogadas suelen ponerlo en lo patrimonial. Porque ¿qué dice? Que eso te indemniza un poco el bajón de no haber podido
disponer de un auto o de un vehículo que obviamente vos lo compraste para usarlo. Porque ¿qué pasa? Ustedes tienen cubierto el daño en la cosa, tienen cubierto el lucro cesante, si es que esa cosa la usaban para ganar dinero, pero el garrón de tenerla y no poder usarla como que no entra en ningún lado. Bueno, esa es la privación de uso, que si ustedes analizan, su naturaleza es extrapatrimonial, no patrimonial. Pero bueno, eso como dato de color, para motivarlos a ver el video de Marcos. Después, esencial distinguir el daño emergente del lucro cesante y también de la pérdida de chance. Consejo, ahí la clave para distinguir la pérdida de chance del lucro cesante es ver si era algo, un ingreso que ya estaba, digamos, para entrar y no entró, de uno que podría haber eventualmente ingresado y no ingresó. Eso que parece muy sutil es la clave para distinguir lucro cesante de un ingreso que no se, en realidad no se sabe si podía haber entrado o no, pero que razonablemente podría haber ingresado. Esa es la pérdida de chance. A ver, para darle ejemplo de la vida cotidiana. No sé, imaginemos que a mí me pisa ahora un bondi cuando salgo de acá, y bueno, yo ya tengo arreglado, no sé, dar unas clases que ya están contratadas y no la puedo dar. Bueno, eso claramente es un lucro cesante. Ahora, si yo digo, bueno, tradicionalmente me llamaban para dar clase en tal lado y no me llamaron, bueno, eso podría ser una pérdida de chance. Es lo que razonablemente podría haber sucedido, pero no está cerrado al 100%. Eso es pérdida de chance. Lo otro claramente es lucro cesante. Está bien, esto después tiene sus complejidades desde el punto de vista probatorio, ¿no? Sobre todo con la pérdida de chance. El lucro cesante por ahí es un poquito más fácil, pero no quiere decir que no se pueda pedir. Es un poco más difícil de probar, pero digamos que esto también se suele ver bastante seguido en las demandas de daños. Después, para que algo que es dudoso les quede claro antes de que vayan a ver el video o lean el material, que algo ya adelantamos en la clase pasada. Guarda con el daño psicológico, porque uno tiende a pensar que el daño psicológico es un daño extrapatrimonial. No, no. A ver, dañar a alguien de tal suerte que repercuta en su psiquismo, eso va a tener consecuencias de ambos tipos. Por ejemplo, puede ser que alguien, a raíz de un accidente, desarrolle una fobia a los vehículos y que no pueda manejar nunca más. Si la persona no tenía nada que ver con un comercio, un negocio o una actividad productiva vinculada a manejar, no va a tener un daño, es más, capaz que ni maneja la persona, no va a tener un daño de carácter, un daño psicológico de tipo patrimonial, porque no le va a repercutir en nada en su capacidad para producir bienes y servicios. Pero más vale que tiene un daño. En ese caso va a ser extrapatrimonial. Ahora, cuando el daño en la psique repercute en nuestra capacidad de producir bienes y servicios, dinero, básicamente, ese daño psicológico es patrimonial. Concretamente, imaginemos que, no sé, un día viene un loquito y me pega 2 tiros mientras estoy dando clase. Si yo después no puedo dar más clase, es un trabajo, chicos. O sea, claramente me está provocando un menoscabo de carácter patrimonial. Está alterando, en sentido negativo, mi capacidad de trabajo, mi capacidad de producir bienes, de producir servicios, y con ello una ganancia de neto corte patrimonial. Así que guarda con el daño psicológico, chicos. El daño psicológico, porque ¿qué pasa? Es un daño en la persona.
el psicológico. Entonces, en la medida que provoca incapacidad, se evalúa igual que un daño, digamos, más tangible, como que te falte un dedo, te corte una pierna a raíz de un accidente. En ese sentido es lo mismo, por más que el daño psicológico no sea algo tangible, que se puede ver, digamos, a simple vista, su naturaleza es la misma, menoscabar la capacidad de una persona de producir bienes y servicios y con ello ganar dinero. Entonces no hay una diferencia esencial entre alguien que, no sé, sufre una hernia, pierde algún miembro, o tiene adquiere, digamos, una dolencia crónica que le disminuye la capacidad laborativa. No existe esa diferencia en sentido esencial. Así que ahí está la clave del daño psicológico, por lo menos desde lo teórico. En la práctica, la verdad es que se pide como daño patrimonial. Es muy fina esta distinción que estamos haciendo acá, muy de la facultad, ¿no? Esto de hacer la proyección del daño psicológico hacia lo extrapatrimonial y ver dónde se produce cada uno para después clasificarlo. Pero bueno, estamos en una universidad y ustedes deben saberlo. Luego en la práctica lo que se suele usar, o lo que se suele hacer, es colocar al daño psicológico como un rubro dentro del daño patrimonial. Y después, en las demandas, el rubro daño extrapatrimonial se suele colocar ahí todo junto. En general, el daño extrapatrimonial no se lo subclasifica. El patrimonial sí. Lo que no quiere decir que ustedes, si quieren, digamos, aportarle un poco de lirismo a la demanda, no la enriquezcan con sus aportes dentro de lo extrapatrimonial, subclasificando diversos rubros, lo cual estaría muy bien. Yo nada más les comento lo que ocurre en la práctica. En general, el daño psicológico entra como daño patrimonial y el daño extrapatrimonial se hace como un combo ahí todo junto sin distinguir subcategorías de daño extrapatrimonial. Para mí eso viene de la práctica del código de Vélez-Sarsfield, donde se hablaba de daño moral, entonces se lo dejaba así. Pedían daño moral y no se explicaba, digamos, o no se subclasificaba en especies. Era daño moral solo. Creo que la tradición ha hecho que hoy, con la vigencia del código nuevo, se solicite daño extrapatrimonial como continente de todas las afecciones, a intereses legítimos, a sentimientos, sin subclasificárselo. Y bueno, dentro de lo patrimonial aparece discriminado el daño, ya dijimos, ¿no? El daño emergente, el lucro cesante y la pérdida de la chance. Y dentro del daño emergente aparece el daño psicológico, junto con todos los daños de tipo emergente que se les pueda ocurrir, ¿no? Si hablamos de un accidente de tránsito, por poner un ejemplo paradigmático, ustedes van a tener el daño en las cosas, como por ejemplo la destrucción del auto, o digamos su rotura parcial, y después van a aparecer todos los daños en la persona que tengan carácter permanente, porque eso también guarda, Código Civil, el daño tiene que ser actual. Si yo en un accidente solamente me quiebro un brazo, ese es un típico daño que no tiene secuela. Me quebré, se curó y ya está. No hay daño actual del brazo. Ustedes estarán diciendo, pero ¿cómo no te dan nada? Sí, te lo dan como daño extrapatrimonial. ¿Qué te pagan? Y el garrón de haber estado todo enero con un yeso por culpa de que me atropellaste cuando venía en bici. Sí, te lo pagan, pero te lo pagan como extrapatrimonial. No como patrimonial que exige, entre varias características del daño, que sea actual. Entonces, por eso es que en este rubro aparecen todos los daños en la persona que provocan una disminución permanente. Si vos te curás, no es actual. Se indemniza como extrapatrimonial, pero no como patrimonial. Entonces, todos estos menoscabos en la salud de carácter permanente se cuantifican con puntos
porcentuales de incapacidad laborativa. Y sobre esa base se otorga la indemnización. Archi, ultra, recontra mil estudiado en el derecho laboral, ¿no? Todo lo que tiene que ver con daños dentro del marco de la relación de trabajo, se usa el famoso baremo, y hay jurisprudencia a rolete. Eso también se traspola a lo civil para otorgar las indemnizaciones cuando hay incapacidad laborativa permanente. No es hoy, digamos, el momento de meternos de lleno en eso. Podríamos hacer un seminario, ¿no? Entero sobre baremos, jurisprudencia, no importa. Lo que ustedes tienen que saber a los efectos prácticos, eminentemente prácticos, es que los daños en la persona, ya sea a su cuerpo, a su salud física o psíquica, cuando provoca incapacidad permanente, va como daño emergente. ¿Quién es el que dice cuánto daño hay? El perito. Entonces, por eso es clave linkear los rubros de daño con prueba. Pero ya vamos a hablar de eso probablemente en la clase que viene. Acá la clave es, a mí me viene un cliente a ver el estudio y me dice que tiene destruido el auto, que a raíz del accidente perdió 2 dedos del pie y que tiene fobia a manejar siendo que era remisero. Yo tengo que saber clasificar todos esos rubros para transformarlo en una pretensión. Entonces yo ya sé que esa persona tiene que ser indemnizada íntegramente en el valor de su vehículo, o sea que se le van a pagar los arreglos y la disminución del valor, porque no es lo mismo un auto nuevo que un auto reparado. Tengo que saber que si comerciaba con el auto, tiene como lucro cesante todos los viajes que tenía ya contratados y que no pudo hacer. Tiene como pérdida de chance los que razonablemente hubiera hecho y no pudo hacer. Eso surge de una pericia contable. Y tiene como daño emergente incapacidad laborativa permanente por los dedos de la pata que le cortaron, que lo disminuye en su posibilidad de producir bienes y servicios. Y dentro de lo extrapatrimonial, tiene también un rubro importante para pedir, obviamente por el garrón de que te hayan cortado 2 dedos de la pata y todas las penurias y lesiones de sus afecciones legítimas por la secuencia propiamente dicha, ¿no? No está para nada bueno que te atropellen o que te embistan con otro auto. Todas las penurias y pesares de una recuperación y rehabilitación, y obviamente la tragedia en sí misma, que es que a uno le amputen una parte del cuerpo. Eso es lo extrapatrimonial. Entonces, eso, ahí está, digamos, la habilidad, en el sentido de destreza del profesional, de ante el relato de los hechos y consecuencias de una situación, poder nosotros rápidamente encuadrar y clasificar esos rubros de daño. A ver, vamos a darlo vuelta, ¿no? Al asunto. ¿Qué pasa si yo me pifio o le equivoco? O me equivoco. Si yo digo, no, bueno, pero el daño psicológico no es patrimonial. Y lo pongo como extrapatrimonial. Si resulta que el juez consideró que no había daños extrapatrimoniales, porque, bueno, no sé, fue un hecho menor, no hay. Y claro, como patrimonial no entró, me quedó fuera el daño psicológico. Todo porque clasifiqué mal. Entonces, eso nos puede llevar a mala praxis. De ahí es que está bueno conocer. Sí, Lucrecia. Perdón, pero eso mismo te lo responde Val, que nos dice que no, que sería caer en exceso ritual manifiesto, porque sería que el juez conoce el derecho y entonces, más allá de que tu clasificación sea errónea, debería tener en consideración, porque estaría planteado, aunque lo hayas planteado mal. Sí, eso está buenísimo, está bien lo que vos decís, Lu, pero fíjense que acá cómo se pone en tensión la facultad versus la realidad. Eso está, lo que vos decís está buenísimo,
Ahora, si yo tengo que llegar a la Corte Suprema de la Nación para que me aplique Colalillo, el problema lo tenemos nosotros en realidad, porque lo que teníamos que hacer era hacer la demanda bien. Lo que vos decís es así, ciertamente es así. Comparto absolutamente lo que decís. El tema es que el juez de la instancia, bueno, por algo existe la Cámara de Apelación y después tenemos recursos extraordinarios. Si yo justo caigo en un juez de neto corte privatista, conservador y de principio dispositivo a ultranza, me dice 2 más 2, 4. Chao. O sea, vos tenías que pedir algo como patrimonial, lo pediste como extrapatrimonial. Extrapatrimonial no hay, listo, se rechaza la pretensión. Y esto no estamos hablando del siglo XIX o albores del XX. Hay jurisprudencia de esto, que se los comenté, yo la verdad no lo miré, no me acuerdo ahora si les dejé el material o no, pero había un fallo de la Cámara Segunda de La Plata, la de Agustín, la del titular, donde con voto de Bermejo hablan exactamente de esto. Y el fallo debe ser de 2016, no es muy viejo. No, es más nuevo, porque si la cátedra empezó en el 16, esto debió ser del 17, 18, 19. Era un caso donde había pasado exactamente esto. El profesional había clasificado mal, como no le dieron extra patrimonial, le quedó el psicológico afuera y la parte se pierde un rubro. Bueno, eso después llega a la Cámara y más o menos lo componen. Pero lo que nosotros tenemos que lograr es no depender de instancias superiores. Por eso hay que plantear bien la... Porque podés conjugar, te toca un juez conservador plenamente abrazado al principio dispositivo ultranza, combinado con una cámara por ahí también de ese corte, y te obligan a ir hasta la corte de provincia para que te apliquen Colalillo. Nosotros tenemos que concentrarnos en no depender de eso. Porque fíjate vos, Lu, que esto también pasa con los recursos. Ya esto es un poco más, es hilar un poco más fino y lo van a ver ustedes más adelante, casi a fin de año. Pero nosotros tenemos un sistema recursivo extraordinario bastante atado al principio de especialidad. Eso quiere decir que para cada vicio hay un recurso. En recursos extraordinarios, vos le errás a la herramienta y te quedás sin recursos. Ahora, la Corte Interamericana dice que esto no se puede hacer, que en realidad la persona se agravia y vos tenés que atender el recurso. No importa el nombre. No lo dice exactamente así, más vale que es algo un poco más elaborado. Pero en líneas generales, la Corte Interamericana me está diciendo que yo tengo que tener un recurso sencillo y efectivo. Y ustedes van a ver que los recursos de la provincia no son sencillos. Claro, está bien, eso tiene su razón de ser en que se supone que el abogado es un profesional. Digamos, hay bastante literatura sobre los recursos. Ahora, para el justiciable, para el litigante, la Corte Interamericana fija como premisa un recurso sencillo. Entonces la pregunta es, ¿la provincia de Buenos Aires estará, digamos, ahí al límite de la responsabilidad internacional? Y puede ser, ahí viene toda la teoría del recurso indiferente. Lo van a ver, no sé si llegaron a esa parte todavía. No, May, no llegaron. No, 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 todavía no. Bueno, incluso hay fallos, creo que Incitari, ¿eh? No, ¿cómo es el fallo? No me acuerdo. Hay un fallo de provincia bastante paradigmático. No me voy a acordar ahora el leading case, que Roberto Berizón se llegó a decir en un trabajo que se había consagrado la doctrina del recurso indiferente en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, no me quiero ir tampoco mucho por las ramas. Quizá lo importante es que nosotros tenemos que adelantarnos a eso y tratar de hacer un trabajo. Yapur es el fallo. Yapur. Y es de la Corte de Nación, no de la provincia. Tenemos que adelantarnos a eso y hacer un trabajo técnicamente lo más perfecto posible, para que después no tener un disgusto en la sentencia. Y además, perdón, Guille, te sumo una cosita a esto que trae Lucre. También, fíjense que cuando uno hace la distinción entre patrimonial y extrapatrimonial, ¿cómo juega la prueba? ¿Sí?
y la cuantificación de esos daños, porque también, supongamos que vos ingresás algo que tiene que ser netamente patrimonial, que vos lo tenés súper cuantificable, y que por ahí, por una cuestión de la prueba, o sea, lo metés, o por un error, o lo que sea, lo metés en extra patrimonial, que generalmente es mucho más difícil de cuantificar, y se engloba todo en una sola cápsula, y lo que antes llamábamos daño moral, fíjate cómo ya directamente queda excluido. Sin embargo, vos si lo colocás directamente en el patrimonial, con la debida cuantificación y la prueba por la cual vos lo vas a fundar, tiene otro peso. Y no tenés ese margen de discrecionalidad que hasta incluso bien fundada esa sentencia en la cual te dicen no hay extra patrimonial, lo terminás perdiendo incluso. ¿Sí? Claro. Por eso lo importante es esa distinción. Bien. Sí, sí, no, es clave también el tema probatorio, es clave, chicos. Incluso yendo más allá, si ustedes se olvidan de un medio de prueba, eso no se puede suplir. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Bueno, lo estamos perjudicando al litigante porque el abogado era malo y se olvidó. Y sí, sí. No podría entrar nunca como medida para mejor proveer una prueba, una pericia psicológica que no se pidió, por más que el daño esté pedido. Bien, no me iba. Sí, Fer. Una consulta. En el video el profesor dice algo sobre que cuando el daño extrapatrimonial no es evidente, o sea, la angustia, el dolor que pueda sentir una persona por ese daño y lo quiera llevar al extrapatrimonial, debo demostrarlo. Si no, no hay que acreditar el daño. O sea, la pérdida de un hijo, el dolor y la angustia de esos padres, no habría que demostrarlo. O sea, ¿cómo demuestro la prueba extrapatrimonial cuando no es tan evidente? Muy buena pregunta, Fer. Muy buena, es muy interesante lo que decís. ¿Por qué? Y en esto no puedo evitar recordarme, creo que Marco lo dice en el video, ¿no? Yo no me acuerdo. Sí, Pero él creo que comenta cuenta un un caso caso. de una Sí, de los pérdida donde le De los dan papás. distinto indemnización De al los dos padre que a la papás. madre. Bueno, Sí. eso Al es papá le da una porque, indemnización patrimonial. claro, El dolor de la pérdida del hijo hace que le den una licencia y lo bajen de categoría en su trabajo, y a la madre le da una indemnización extra patrimonial. exacto. Claro, pero al padre le da por daño psicológico la patrimonial, porque no podía Lo había seguir asimilado de trabajando y mejor todo manera eso. y no tenía tanto daño extra patrimonial. Unamos varias cosas. Ustedes habrán visto en civil que muchas veces el daño moral se dice que surge in re ipsa, o sea que no hace falta demostrarlo porque surge de la propia naturaleza del daño. Como vos decís, Fer, si te provocan la pérdida de un hijo, eso más vale que provoca consecuencias extrapatrimoniales desgarradoras para la persona, quizás en mucho mayor medida que lo patrimonial. Ahora bien, es susceptible de prueba también. Por eso yo utilicé como ejemplo el daño psicológico, porque es quizá el más demostrativo de esto que queremos decir. Yo podría reforzar mi daño extrapatrimonial con una pericia psicológica. En ese caso hay que hacer un esfuerzo por establecer los puntos de pericia para que apunten en los dos sentidos, poder determinar el daño psicológico como disminución de la capacidad laborativa y que eso derive en un daño patrimonial, y también hacer preguntas al perito que ayuden a demostrar la extensión de esos pesares, de esos sufrimientos, de las consecuencias en las afecciones legítimas sobre la persona. Esa sería, digamos, la manera de poder probarlo adentro de la causa. Carola. Sí, iba a decir que también contó un caso de dos padres que también habían perdido a, creo que era la hija, y que a uno no le otorga el daño extrapatrimonial porque no tenía vínculo el padre con la nena. Entonces, al momento de venir a peticionar ese daño, como que él no cumplía con sus obligaciones, no pasaba Claro, nada y demás. claro. No, ese ejemplo está buenísimo, tal cual, como que se quiso subir al carro y en realidad no tenía contacto. Bien, sí, no me iba a meter mucho en estos temas, pero la verdad que son interesantes. Porque fíjense, después aparece también el daño estético.
El daño estético también, en esto participa un poco de lo que dijimos del daño psicológico. Porque ustedes fíjense que si una persona no produce bienes con la cara, por ahí una cicatriz o un golpe o una deformación sobre el rostro, no provoca daño patrimonial. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿No le van a dar una indemnización por eso? Bueno, sí, pero es como daño extra patrimonial, no patrimonial. A ver, me matan a palo a mí, lo matan a palo a Brad Pitt y no es lo mismo. O sea, yo pongo la cara acá nada más y me van a pagar igual. El tema es un tipo que es actor o una chica que es modelo o que en cualquier caso produce bienes y dinero con su imagen, en esos tipos de casos sí le pueden provocar un daño patrimonial que surja de algún tipo de cicatriz más o menos visible. Ahora, si la persona no lucra con la cara, quizás la indemnización venga por el lado de lo extra patrimonial. Repito, no es que son daños que no se indemnizan, lo que pasa es que se lo hace por otro concepto. Entonces ahí está la habilidad del litigante en la manera de plantearlo. Fíjense que este caso del daño estético podría dar lugar a esto que debatíamos con Lucrecia. Capaz que yo en una demanda de daño lo pido como patrimonial y el juez me dice, Abam no producía con la cara y va a seguir dando clase igual. Me lo rechazan. Y como moral no lo pedí. Listo, quedó afuera. Entonces, eso sería un grave error y una clara mala praxis. Me escribieron algo ahí, no lo llegué a ver. No, Carola pone como el caso del señor que reclamó un golpe en la uña. No lo conozco ese. No, que también lo contó el profesor que dijo que no le otorgó a un señor que venía a reclamar como que se había golpeado la punta del dedo apenas la uña. El video de Marcos. Sí, lo que pasa es que hay gente que pide cualquier banana y no hay que confundir. Y esto está bueno decirlo, porque se dice pocas veces. No hay que confundir la habilidad para negociar fuera del proceso que las pretensiones procesales. ¿A dónde apunto con esto? Hay abogados y abogadas que son muy hábiles negociando, por ejemplo, en etapa de mediación. Entonces vamos ahí con Maite a mediación y no, pero mirá, se golpeó el pie, mirá cómo tiene el pie. Bueno, te voy a hacer juicio por daño moral, por la uña, incapacidad sobreviviente, 8%, porque le quedó la uña negra y es modelo de pies, entonces vamos con lucro cesante. Claro, por ahí esa habilidad para negociar hace que en materia extrajudicial se puedan conseguir indemnizaciones interesantes por daños quizá menores. Ahora, cuando no te dan bola en mediación y eso se tiene que transformar en una demanda, y está un poquitito más complicado, porque pasa por otro filtro, ¿no? El del juez o jueza. Entonces yo creo que va por ahí, claro. Se le ocurrió que podía hacer el juicio por la uña, la uña morada y se lo rechazaron. Bien, para cerrar, charlemos un poquito de prueba. En línea con lo que comentaba Maite. Primero, otra vez volvemos a tocar derecho procesal con el civil. Ustedes los elementos configurativos de la responsabilidad civil ya lo conocen. Me refiero a una causa fuente, un factor de atribución, la relación causal. Bueno, todo eso traducido a procesal, ¿qué quiere decir? Primero que tengo que probar el hecho. ¿Cuál es el hecho? El hecho es el acontecimiento que es causa fuente y el daño producido también es un hecho. Entonces yo tengo que probar la causa fuente de donde van a surgir las obligaciones que yo estoy reclamando como pretensión dentro del proceso, y después debo probar el daño en sí mismo
y la relación de causalidad, que va a derivar también en probar la extensión del daño. Porque ¿dónde termina el daño? Bueno, eso es lo que ustedes vieron en civil como la relación causal y la extensión de la indemnización. Porque si no, no para nunca. Es, bueno, me cortaron un dedo y bueno, eso se va a seguir replicando toda la vida. Y no sé, pateé un córner una vez y la tiré afuera porque me faltaba el dedo. No, bueno, eso ustedes lo han visto en obligaciones. ¿Hasta dónde va la causalidad? Bien, eso traducido a procesal implica esfuerzos probatorios. Entonces, hay que ofrecer prueba tendiente a demostrar los hechos. Eso usualmente, digamos que la prueba testimonial es la más importante. Mano a mano con la documental, porque va a depender del tipo de caso, ¿no? Si yo estoy articulando pretensiones en el marco de un contrato, la reina de las pruebas va a ser la documental, porque va a probar la existencia del contrato, sus términos, los intercambios telegráficos dejarán constancia de los reclamos, si hubo pagos y prestaciones cruzadas, digamos, también habrá constancia documental. Si yo trato de articular pretensiones dentro de lo que es un daño extracontractual, probablemente me sirva de testigos, también de prueba documental. En el caso de los accidentes, últimamente ha cobrado mucho valor la documental videos de cámara de seguridad. Hoy veía a la mañana a un cantante que atropelló a uno y salió rajando, se ve perfecto cómo le impacta de atrás, venía a toda velocidad. ¿Lo vieron? Este chico Caleb. Sí, Caleb Di Masi. Caleb Di Masi. Agarra uno de atrás, mal, venía rápido, lo agarra de atrás, o sea, ¿a dónde apunto con esto? Más allá de lo anecdótico del ejemplo. Muchas veces la prueba testimonial se ve desplazada por la documental, en el sentido de que si yo tengo un hecho que está filmado, van a ser pocos los aportes que surjan del testimonio, que como tal es una prueba eminentemente subjetiva. Esto lo habrán visto en la clase de teoría. Ojo, no queda suprimida, porque ustedes dirán, pero si está el video, ¿para qué quiero testigos? Bueno, a lo mejor al chico lo venían corriendo atrás, no sé, una banda de motochorro a los tiros, y bueno, aceleró y se comió un pibe en moto. Las cosas que no se ven pueden aportar los testigos. Pero digamos que si el hecho está captado por una filmación, esa prueba documental se vuelve protagonista. Insisto, no desplaza la testimonial. Yo podría acreditar mediante testigos cosas que en el video no se ven. E incluso esto, de hecho, ha pasado. Gente que por escapar de un mal inminente atropella a otro. Entonces, ese tipo de circunstancias. Sí. Ayer hay un video del vecino que le van a robar el auto al papá y en la desesperación atropelló a la vecina. Mirá, no, ese no lo había visto. Sube a la vereda y atropella a la vecina que estaba entrando a su casa. No, terrible, terrible. Entonces no la desplaza, pero digamos que hay medios probatorios que modernamente adquieren mayor protagonismo. Y cada vez más la prueba electrónica, cosa que antes no existía. El tema redes. Está bien, es un lío en sí mismo después lograr acreditar eso en el marco de un proceso. Si tenemos tiempo lo vamos a charlar con un poco de mayor detenimiento. Pero son pruebas que van cobrando valor a la medida que va avanzando la tecnología. Antes era todo con testigos, todo testigo. La prueba testimonial ha sufrido crisis, sobre todo por su carácter subjetivo y casi diría parcial, porque siempre los testigos o bancan a uno o atacan al otro, pero nunca es una prueba 100% objetiva. Entonces, en ese sentido, la documental video de cámara de seguridad ha dado una nota de valor. Y después viene todo el tema de probar el daño y su extensión. Esto que ustedes han visto en la teoría como idoneidad de la prueba,
tiene que ver con esto. Yo no puedo probar la extensión de un daño con testigos, porque no es una prueba idónea para eso. Muchas veces se ve en las audiencias testimoniales que aparecen testigos que pretenden dar fe de que vieron a alguien, no sé, enyesado o con dificultades para hacer sus labores. No es una prueba idónea para acreditar eso. Me ha tocado verlo. A veces los jueces y juezas, cuando son duros, por decirlo de alguna manera, lo primero que le preguntan al testigo es si vio el hecho. Y si responden que no, lo echan. Entonces, no cometan ese error. No vayan con testigos para acreditar que el cliente fue a trabajar rengo o con un yeso, o que no pudo trabajar por que no podía mover la mano. Para eso existe otro medio de prueba, que es la pericial. El perito va a determinar eso. Si hay un fallo que está ahí en cátedras, creo que es de ustedes o el titular, ahora me agarró la duda, el de la niñera que quiere acreditar que se lastimó en el cuidado de su tarea de niños y que dice, argumenta que caminaba con un cuello, el cual no está acreditado con certificación médica, y el perito no menciona, y en ningún supuesto, que la explicación pericial sobre el movimiento de las vértebras termina diciendo que lo que tiene es un daño común, que puede ser hasta postural. Mirá, debe ser del titular. Y me parece que y testimonialmente las vecinas la habían visto con un cuello 30 días. Claro, cualquiera. Es raro que hasta lo dejaron declarar. Yo lo he visto, el juez, ya esto lo vamos a analizar cuando empecemos a trabajar el simulacro de la audiencia. Pero muchas veces el juez, lo primero que le pregunta al testigo, ¿usted lo vio al hecho? No, no lo vi, pero no, ¿lo vio o no lo vio? No, no lo vi, bueno, váyase, así, de una. Te lo echa de la audiencia, básicamente, porque si no te deja ni hablar, quiere decir que te está echando. Entonces, ¿lo vio o no lo vio al hecho? No, no lo vi al hecho, bueno, váyase, listo. Ni habla, nada. No le dan lugar a que explique lo del cuello, lo de las viejas en la puerta, no. ¿Usted lo vio o no lo vio? No, no lo vi, bueno, váyase. Eso tiene que ver con la idoneidad del medio de prueba. El daño en su extensión se acredita mediante prueba pericial. ¿Qué prueba pericial? Bueno, la pertinente para cada caso concreto, que eso también tiene su arte. Nosotros en la carpeta que habla de prueba pericial les dejamos para que ustedes vean la cantidad de incumbencias periciales que hay. Nosotros no pretendemos que ustedes se aprendan todo ese PDF. Ahora lo que sí pretendemos es que lo miren y tomen conciencia de la cantidad de especialidades que hay. Porque uno dice, perito médico. Sí, perito médico, hay 40 especialidades de perito médico. Perito ingeniero, hay 70. Entonces, es una carga nuestra pegarle al perito. Porque si nos equivocamos de perito, probablemente nos quedamos sin perito. Pero ya vamos a charlar de eso en el encuentro. En el encuentro que viene. -5, mira. Bueno, vamos a dejar acá, que dice el artículo de la ley, está en el material. Está en el material, en la carpeta que habla sobre sobre demanda, parte especial. Vamos a dejar aquí, chicos. Se nos fue volando la hora. El sábado retomamos, allá en la Facu, vamos a estar charlando específicamente sobre esto, la confección de los puntos de pericia, la elección del profesional idóneo para practicar la pericia, las variantes de dónde pueden llegar a venir los peritos, ya sea de lista o perito oficial. Así que bueno, vamos a seguir charlando de demanda y por favor les pido tráiganme los grupos. Ya algunos me mandaron por mail. Por favor les pido, el sábado tienen que estar los grupos y lanzamos el trabajo de seguimiento de expedientes y empezamos a preparar el simulacro de audiencia de vista de causa para fines de septiembre. Así que el tiempo pasa volando, ¿no? Ya tenemos, si hacemos fines de septiembre, un poquito menos de 2 meses tenemos. Que está bien, es bastante, pero no hay que dormir. ¿Preguntas, consultas? Después publico las notas del parcial, si a alguno le quedó ahí por verlo, después las publico. Les mando un abrazo grande, gracias Maite como siempre por estar, y un saludo para todos, chicos.
Profe, Nos Chao, vemos el buenas tardes, sábado. chicos. chao, Maite. Adiós.